Bienvenidos al vivo, los que no me conocen, yo soy Dai, en Instagram @la biblioteca de Dai, y hoy voy a tener el lujo de compartir este espacio con tres autoras increíbles que viven, escriben y piensan el romance desde lugares muy distintos, pero igual de apasionantes. Vamos a hablar de todo, de clichés, de escenas hot, vínculos, lágrimas, finales felices o no tanto, pero también vamos a jugar y picantear un poquito porque, como les dije antes, esto no es una entrevista formal, es una charla real. Así que vamos a darles la bienvenida a las autoras. One second. Empecemos por lo básico, preséntense con su nombre, qué tipo de romance escriben, les gusta y nada. A ver, Jackie, ¿querés arrancar? Bueno, arrancó. Soy Jackie Grasso. En Instagram me pueden encontrar como las letras de Jackie. Eh, Como dije en el video que hicimos para promocionar un poquito esta charla, escribo esos romances que te pueden o romper el corazón en muchos pedacitos, pero que siempre tienen ahí como su lado después de reconstrucción, o romances que te lo dejan como más calentito y con ganas de seguir leyendo. Eh, Igual me considero como versátil, siento que puedo variar en el estilo de qué tipo de romance escribir, pero debo admitir que soy una gran fan del Instalop. Sí, doy Y la fe. mayoría de mis libros lo demuestran. Bien, bien. Karen, Bueno, mi nombre es Karen Zárate, soy licenciada en Comunicación Social. Me dediqué mucho tiempo al periodismo, tuve la suerte y la oportunidad de trabajar para varios medios de comunicación, para el municipio de Chacabuco, el lugar donde vivo, lo que también me abrió las puertas a la escritura. Siempre me sentí muy identificada con lo que era la labor periodística, desde lo que es la construcción de gacetillas y notas de análisis. Si bien he tenido mis momentos en la televisión, siempre me sentí muy cómoda con eso, entonces, bueno, empecé a descubrir que podía crear ficción. Así que, bueno, tengo algunos libros publicados, empecé con la autopublicación. Después, bueno, tuve la suerte de trabajar con Ediciones Fey, con quien comparto editorial con mi querida Jackie. Del fondo, con Vero, así que acá tengo a mis compañeras de editorial. Escribo romance, pero las historias van mucho más allá del romance. A mí me gusta desafiarme a la hora de escribir, me gusta tocar temáticas que me conmuevan y que también interpelen a los lectores, a las lectoras. Adulto, también escribo juvenil, así que de todo un poco. Y siempre el periodismo como premisa, que ha sido lo primero, ¿no?, que me encaminó en este mundo, y al día de hoy lo sigo utilizando porque, bueno, es fuente de investigación, y me ha dado mucho el periodismo para hacer este camino también de escritora. bueno, vos también sos otra rompedora de corazones con tus historias. Bueno, ahí tiene que ver, por eso digo, el periodismo me ha dado la oportunidad de conocer muchas historias de vida, y es por donde también intento recuperarlas a la hora de escribir ficción. Bien, bien. ¿Vero? Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Sordelli y yo, como dije un poquito en la publicidad, eh, hago romance del complicado. ¿Pero por qué? Porque veo una gran diferencia entre lo que es el enamoramiento y el amor. Ujú. Entonces, creo que el enamoramiento es donde uno pierde un poco la subjetividad, donde lo que quiere es eh, lograr estar con el otro, gustar. Y el amor sería cuando trasciende todo eso, cuando empieza a existir un poco la subjetividad de cada uno, de cada integrante, y ver cómo eso se logra, eh, en realidad, si se logra pasar y arrancaría lo que sea el amor. Entonces mis libros creo que están más apuntados a eso, ¿no? A por ahí las diferencias que aparecen después del enamoramiento, que puede llegar a ser mandatos familiares, mandatos culturales. Me gusta muchísimo investigar
y me gusta enfrentar a los protagonistas a ese tipo de circunstancias, ¿no? Donde no todo es color de rosas, donde hay muchas cosas que los diferencian y a ver si a pesar de todo eso se terminan eligiendo, ¿no? Eh, Creo que pasa por ahí mi forma de escribir. Sí, yo creo que las tres, yo que tuve la suerte de leerlas a las tres, son más realistas sus historias en cuanto al romance. Em, yo como lectora puedo decir, a mí me gustan las historias rosas, pero no es real. O sea, vos lo comparás y decís, esto no, para este tipo de hombre no existe. No, no tan así. No tan príncipe azul, ¿no? Claro, totalmente. En la ficción es hermoso, pero en la vida real no. Y las mujeres lo mismo, nosotras también, o sea, tenemos nuestros lados grises y nuestros lados más lindos. Entonces, a mí también me gustan las historias así que te rompen el corazón. Después las puteo un poco, chicas, pero la paso muy bien igual. Es que de Claro, eso se bueno, creo trata. que se trata del estilo, ¿no? Un poco de cada uno. Me parece que las tres coincidimos en eso, en estas historias con personajes imperfectos, humanos, básicamente, ¿no? Que creo que nos interpela también a la hora de escribir. Por lo menos yo me siento muy cómoda creando ese tipo de personajes en base a historias que escuché o no sé, anécdotas o relaciones que existen en la vida real y que me parece interesante volcarlas al papel. No sé ustedes, chicas, cómo van creando también sus personajes, pero me parece que tenemos un poco de esto nosotras, ¿no? A mí Y a mí me personalmente, gusta, ay, perdón, vaya, pero vaya. dale, dale. A mí me gusta, siempre digo como que mi frase de cabecera que aparece en casi todos los libros es uno lucha con sus demonios como puede. Y a mí me gusta eso, ¿no? Como el personaje que se tiene que enfrentar un poco a cualquier tipo de demonio interno que tenga, ¿no? Desde una falta de compromiso, desde problemas internos, desde falta de confianza o un pasado, ¿no? Que te está atormentando atrás y que siempre como que pega un poquito en el personaje y en la historia de amor que quiere tener. Entonces, siento que ese tipo de personaje es el que me llama a escribirlo. A mí me pasa que yo siento que uno ama como fue amado. Entonces, por eso me interesa mucho en mis libros, trato mucho de contar las historias de mis personajes desde su grupo familiar más íntimo para, para que el lector vea qué pasó con ellos en su infancia, si bien son episodios muy cortos, pero siempre en mis libros va a estar lo que puede llegar a haber marcado a mis personajes en la infancia para poder ser consecuente con la forma que tienen de amar y por qué aman de esa manera. Entonces, cuando por ahí me dicen, no, porque fulanito medio tibio, bueno, sí, fíjate cómo lo amaron, cómo lo quisieron. Entonces, me encanta esto de armar mis personajes desde muy pequeños y ponerme en la piel de ellos. Eh, por eso generalmente mis personajes no van a ser iguales nunca, porque es como que me meto tiempo, espacio, lugar, y de acuerdo a eso empiezo a pensar como ellos, ¿no? ¿Les pasa que sus personajes les muestren cosas sobre ustedes mismas, mismo su forma de amar también mientras lo escriben? No sé si me muestran, pero que me hablan seguro. Siento como que hay momentos en los que tengo esa necesidad de escribir porque me lo dicen estos personajes que voy creando a medida que escribo. Yo no es que soy más brújula, ¿no? Si bien con Jackie he tomado un taller con ella y me hizo conocer este concepto de escritora híbrida. Yo me identificaba muy bien con brújulas, saber cómo empieza una historia y cómo termina, nunca qué iba a pasar en el medio, porque me dejo llevar con esas situaciones bueno, que se van ahí armando y también porque tienen que ver con esto, ¿no? Yo soy mucho de utilizar el recurso, como decía Jackie, ¿no? De enfrentar también a tus propios demonios, ¿no? ¿Qué me está pasando en ese momento? Soy de usar esos sentimientos, esas emociones. Entonces hay momentos en los que sí,
por ejemplo, el Club de las Cosas Imposibles me pasó que yo empecé como brújula y de repente al ser tantas protagonistas con, ¡ay, ahí lo tenemos! Con esta necesidad de tener un rol y una importancia en el papel que cada una va desarrollando en la trama, de repente tuve que hacer un esquema porque eran las mismas protagonistas que me decían, bueno, pará, ahora hablo yo y después voy a venir yo, ¿no? Como que se ordenó en base a eso que yo iba escuchando, es como que intervienen. Por eso digo, no sé si me muestran tanto, sino es más como esa voz, que a lo mejor también tiene que ver con una voz interior propia, pero lo veo más como voz, como esos colores de voces y no tanto el mostrar. Bien. ¿Ustedes, chicas, qué opinan? Hablo yo. A mí me pasa que yo creo que no dejamos de estar nosotras o los escritores o los autores detrás de un libro, ¿no? Si bien tenemos que lograr separarnos, porque si no serían, lo que dije hoy, todos los personajes iguales, y no, porque se parecerían todos a nosotros, pero creo que en el fondo no dejamos de estar. O sea, siempre nuestra pluma nos va a llevar a lo que esencialmente somos, más allá de armar personajes distintos. Me parece que pasa por ahí. A mí me pasa que gente que me conoce mucho me ha dicho, te veo en los libros. Y entonces digo, bueno, está bueno. Y a mí como autora, que me pareció increíble, me pasó que a partir de haber empezado con esto, empezar a ver características en escritores que yo antes como lectora no lo veía. Claro. Entonces, eso está muy bueno porque es una lista nueva que cuando vos vas leyendo, vas buscando y generalmente vas a encontrar en cada escritor algo que lo caracteriza, que no deja de ser una característica de su personalidad y eso está buenísimo. Me encanta. Sí, completamente de acuerdo. A mí que me pasa justamente que siempre me gusta, gracias a las redes, puedo generar un vínculo con el escritor que me parece maravilloso. Me pasa, por ejemplo, con Jackie, que es con la que más vínculo tengo, que la leo y digo, este es Jackie, intenso, o sea, es la personalidad de ella. Y con varios autores que también tuve la chance de leerlos muchas veces, también vas encontrando esas coincidencias, por más que las historias sean distintas y los personajes también, siempre está ese toque. Sí, yo siento que siempre algo nuestro hay en los personajes, por más que no sea como el 100%. Siempre hay algún personaje que tiene algo tuyo. Yo te puedo decir de mis historias que en Alma Dañada Carol es como 90% yo, pero quizás en Musa Simón tiene un poquitito de mí y Marga tiene un poquitito de mí. Y no me había, en algunas cosas no me había dado cuenta hasta que después hablando quizás con lectoras me dijeron, ay, Simón, ¿cuándo hace esto? Y yo tipo, ay, y eso es lo que hago yo. Claro. Pero yo soy también un poco como Karen, que yo veo, o sea, yo siempre digo que yo veo tipo medium la historia y la estoy tipo transmitiendo mientras escribo. Eh, y no es que digo, bueno, lo voy a este le voy a poner esta característica. Es como que termina fluyendo. Siempre hay algo se desprende de vos y se va a uno de los personajes y inconsciente o conscientemente se lo terminás como atribuyendo. Sí, creo que Bien, también como escritoras vamos evolucionando con los libros, ¿no? Me parece que obvio. también ahí nuestros personajes, por lo menos lo que a mí me pasa, que mis personajes van creciendo también conmigo y con la situación que me atraviesa y con momentos puntuales de mi vida. De hecho, la saga Eterna Clara es juvenil. Ya Ujú. la última parte, la cuarta parte, es más desde la mirada adulta. ¿Por qué? Porque estos personajes crecen también en la historia y es una parte que yo escribo, bueno, después de mucho tiempo de haber publicado la trilogía. Entonces me parece que también, por lo menos yo me doy ese lugar de ir creciendo y evolucionando a medida que escribo, y que es la forma también de ir descubriendo, ¿no? Nunca dejo de sorprenderme con lo que la escritura, al menos a mí, me va mostrando y me va enseñando, ¿no? Es un aprendizaje permanente, y lo que decía Vero, ¿no? También esto de ir leyendo y conociendo autores, y también la pluma de otro autor, es como que ya lo lees desde otro lugar. Creo que, no sé, al menos a mí la escritura también me ha obsequiado todo eso y me lo sigue
regalando el día de hoy y es un proceso de completa entrega. Y arranca así, ¿no? Como herramienta de sanación. Yo siempre digo que empiezo a escribir por una necesidad de poder expresar lo que no podía decir en voz alta. Entonces, nada, un espacio, un lugar que creé también de contención y que nunca imaginé, obviamente que después iba a hacer todo este recorrido, porque en mis planes nunca estuvo sentarme y decir, bueno, hoy voy a ser escritora y voy a publicar, ¿no? Fue como, bueno, me está pasando esto y empiezo a contarlo y de repente se transformó en la primera parte de la trilogía. Bien, bien. Bien, antes de meternos en los bloques, vamos a hacer una mini trivia que se llama ¿Quién de ustedes? Yo voy a disparar 5 o 6 preguntas y ustedes van a levantar la manito si están de acuerdo, si su respuesta es afirmativa. Y bueno, y vamos a ver cómo sale. A ver, yo sé quién va a levantar la mano en esta. ¿Quién de ustedes cree en el amor a primera vista? Ay. Bien, que es fundamental. obvio, justifiquen su respuesta. Bueno, chicas, yo me enamoré a primera vista. ¿Qué quieren que les diga? Yo me enamoré a primer mensajito de Tinder. Ay, yo también. Instaló. Yo tuve amores a primera vista. Ay, La- amo, pero amores a primera vista. Amores. Amores, porque yo Amores, ya soy grande. Ya he tenido muchos amores. te amo. Bien, Bueno, mi bien. amor a primera vista es la pareja con la que sigo. Hace 17 años que estoy, imagínense. ¿Cuánto me duró el amor a Wow. primera vista? Bueno, yo voy 9 y un niño, así que siempre digo 9 años y un pibito. Así que también, con mi primer mensaje, con mi amor a primer mensaje. Wow. Sí, me pasó lo mismo. Yo siempre digo que me enamoré antes de verlo. O sea, fue por WhatsApp la cosa. Y ya me casé, así que ya está. Sí. Ya está. Ya está. Bien, vamos con otra. ¿Quién mataría a uno de sus personajes solo para hacer sufrir al lector? Yo mato a todos mis personajes. Sos Siempre hay cruel, alguien que se Karen. muere, Sos cruel. siempre hay alguien que se muere, siempre, siempre. Así que, nada. Yo de antemano advierto y digo, mis libros son para leer con pañuelitos al lado, porque siempre hay alguien ahí que. Yo. Lo siento. No lo voy a Bien, negar. bien. Ya sabemos quién es la cruel del grupo. Sí, Doña soy Sara. mala, soy mala. Cuando quiero, déjenme ser mala, por lo menos cuando escribo. Ahí le doy Ay, sí, como el total. lugar. Todos mis libros mueren, pero no lo hago para hacer sufrir al lector. Lo hago porque la historia muchas veces tengo como premisa que todos mis personajes tengan hidalguía, o sea, no puedo permitir que un personaje tenga un crecimiento muy grande y después porque cambia la circunstancia o porque cambia o porque la historia se va para otro lado, deje de tener ese lugar que tenía. Prefiero que se muera ahí arriba, entonces muere, pero no para hacer sufrir al lector, independientemente que me ha pasado, que me han llamado y me han dicho, no, no podés, no puede haber muerto, pero bueno, he explicado por qué hubiese pasado si él hubiese, y tenés razón, Vero, digo, el lector creo que sufre como consecuencia si se enamoró del personaje, pero uno no lo hace para hacerlo sufrir al lector, lo hace porque la historia está pidiendo eso, me parece. Karen sí, Sí. Karen es malvada, vos no, Vero. Pero te iba a preguntar cuando te escuchaba, en esto que decís, bueno, hay un momento necesario en el que tu personaje, por ejemplo, no puede seguir creciendo o evolucionando la historia, pero ¿te imaginas cómo sería si no matás, por ejemplo, a ese personaje, por ejemplo? ¿Lo ubicás o decís, no, bueno, se muere y se muere? ¿O Es que pensás en como, un escenario diferente, así sigue la historia? ¿Lo pensás? ¿Te lo imaginás? ¿Cómo te afectaría la historia? por supuesto que Claro, cuando viene el protagonista o la protagonista acompañado de alguien y la historia da un giro y ese alguien ya no empieza a encajar claro. ahí,
Entonces digo, no, no lo puedo perder como si nada. Y ahí le pasa algo trágico. Y ahí se viene el hachazo. Nunca mandarlo de vacaciones. No, nunca, Igual nunca. les digo algo, capaz que para mí es mucho más fácil, porque no se olviden que yo siempre escribo o histórica o Claro, siempre con algún marco cultural distinto, entonces estoy siempre metida en problemas como muy distintos por ahí a lo contemporáneo, a lo claro, diario. Yo no claro. sé si, por ejemplo, jamás en la vida escribiría y eso, pero estoy totalmente segura, jamás escribiría de enfermedades. Ni escribiría, ni leo, ni leo. Siempre Claro. cuento que una vez estábamos caminando con Erika Vera por el parque El Necochea y me dice, ay, Vero, voy a presentar una historia que yo, entonces le digo, ¿de qué es? Y me dice, no te la voy a espolear, es una chica, ni la voy a leer, contámela entera, porque no la leo. Y bueno, esa es mi premisa. Entonces no voy a matar a gente con enfermedades y eso. Pero vuelvo a repetir, siempre estoy metida en 1700, en Claro. 1920, en el Medio Oriente. Bien, bien, bien. ¿Quién usa frases que le dijeron en la vida real en sus libros? Bien, argumente. Siempre hay alguna que otra frasecita que alguien me dijo y termina disparando alguna frase. Una que me puedo acordar ahora clara es en Alma Dañada, Chris en un momento habla de sus estrías y le dice, para mí no son marcas, son como las rayas del tigre, me hacen más fuerte. Y esa fue una frase que me dijo una amiga a mí en un momento que yo había bajado mucho de peso y me había sentido muy mal con mi cuerpo. Me dijo como, no, amiga, pero no son cicatrices. Me dijo, son marcas como el tigre, te hacen más fuerte, es lo que lograste, o sea, reflejan lo que lograste. Y cuando escribí Alma, claramente esa frase tenía que estar porque ellas pasan por la misma situación. Es la que ahora me acuerdo así claro, pero siempre, o siempre hablando con alguna amiga o algo, siempre con, yo tengo un grupo de chicas con las que me junto a escribir o hablamos o nos contamos los proyectos y siempre tiramos como algún disparador o alguna frase o algo y eso siempre termina como estando en algún ladito en las historias. Bien, bien. ¿Quién cree que está enamorada barra obsesionada de su protagonista? Yo estaba esperando, Jackie. Yo dije, no levanta la mano, es una cara dura. Pero bueno, Sí, no lo puedo soltar. A Simón. nadie. A Yo Simón todavía de no leí su Musa. historia y ya Sí, como secundario ya me voló la cabeza. sí. Marido ya lo sabe, Lean, te amo si lo estás escuchando, es todo ficticio. Pero sí, sí, tengo. O sea, cuando yo empecé a escribir 3 semanas en Nueva York, no iba a ser protagonista, no iba a tener ni un momento estrellato como lo tiene. Y se terminó robando mi corazón, mi cabeza, todo al punto de que le hice un libro. Y bueno, siempre de mis libros como que siempre termina saliendo como alguna otra historia. Y en todas las otras historias, él aparece porque no lo puedo soltar, como No que puedes soltar. necesito que siga estando, no lo puedo soltar, lo amo, me parece un personaje tan complejo, tan oscuro, tan gris, pero a la vez tan lleno de arte que no puedo, es un personaje que me tiene totalmente obsesionada. Mira vos. Sí. Bien, bien. Acá en el chat están diciendo, Jackie, el instaló un solo corazón. Y Cami les pregunta a las tres, en una historia, si pudieran combinar el romance con otro género, ¿con cuál sería? Yo personalmente lo combino en todas. No, mis novelas no son 100% románticas, siempre Claro, cuento que tiene un hilo conductor romántico. Pero bueno, Castillos de Arena, Huellas en la Arena, está, me meto con temas como trata de personas, venta de órganos, vuelvo a contar, cultura del Medio Oriente. Ujú. Entonces, jamás, hasta ahora nunca escribí una novela que sea 100%
romántica y que el único argumento sea el romance, no, nunca. Sí, coincido con Vero. Creo que, nada, tenemos como que, o a veces se nos dice, bueno, el género romántico como para ubicarnos, ¿no? A ver dónde, pero a mí me pasa que justamente siento que no me puedo ubicar dentro de lo que es el género romántico porque es eso, ¿no? Va mucho más allá. Si bien, obviamente, hay un momento en el que los personajes se enamoran, y donde el amor, por lo general, yo lo voy construyendo en todas sus formas. No puedo decir, bueno, todas mis historias son románticas porque, de hecho, no sé, La Memoria Vito habla sobre la dictadura cívico-militar en Argentina y tiene muchos flashbacks de nuestra historia, está narrado por una joven adolescente, entonces No Quererme Así es mucho de autodescubrimiento, El Club de las Cosas Imposibles es amor, pero en la amistad plena, ¿no? Entonces el Sí. amor en todas sus formas, creo que el romance va más allá, ¿no? Tiene que respetar un género como para decir, bueno, che, ¿dónde lo ubicamos? Pero sí, coincido con eso. Yo no me definiría como una escritora romántica, ¿no? Pero bueno, a veces tenemos que, ¿dónde nos ubico? ¿Dónde nos ubicamos? ¿En qué mesa nos ponen? ¿En qué Claro. mesa nos ponen, Verónica? Ese es el tema, ese es el tema. ¿En qué charla entramos? Yo creo que por eso en mi Instagram puse escritora versátil en vez de escritora de romántica y demás. Me parece que es un poco jugar con eso. A mí me gusta mucho escribir romance, pero porque es algo que a mí me hace bien. Últimamente empecé como a jugar un poco, a mezclarlo con fantasía. Es más, el proyecto que estoy trabajando ahora, me metí en una distopía paranormal con romance, entonces, o sea, nada que ver, nada que ver a todo lo que vengo escribiendo ahora. Pero creo que la palabra es esa. Estamos en la mesa de las versátiles, ¿no? A las que Sí. les gusta como escribir y no encasillarse. A mí una vez una autora me dijo como, no, siempre tenemos que tratar como de escribir lo mismo porque eso es lo que le gusta a las lectoras. Y yo, de mi lado, lo dije como, no, o sea, porque a mí me copa jugar con los géneros, me copa jugar y siempre con lo que me sienta cómoda y con lo que tengo ganas de escribir. Capaz que Total. tengo muchas ganas de escribir un Instalove y me voy por ese lado, o capaz tengo ganas de jugar con ángeles, demonios y una distopía y me voy para ese lado. Entonces, es también permitirle a la cabeza fluir un poco y no decir, bueno, no me encasillo en romance, voy para el lado que me lleve la cabeza. Creo también que uno no, me pasa, ¿no? Como escritora no podría escribir algo de lo cual yo no esté enamorada, o sea, Obvio. no podría escribir a pedido. Ay, Claro. totalmente. Y por otro lado, vos decís, vos podés querer escribir una historia, pero tampoco sabés cómo la va a tomar el lector, porque una vez que vos la terminás de escribir, podés escribirla con determinado objetivo de que se conozca esta historia de amor o de que se conozca este paisaje, y después el lector va por donde quiere. Entonces, Obvio. es como un mismo libro va a atravesar a dos personas de dos formas distintas. Eh, Me parece que ahí ya termina nuestro trabajo y arranca el trabajo de imaginación del lector, ver con qué parte se identifica del libro que ya no tiene que ver con nosotros, me parece, ¿no? Sí, Obvio. claro. Yo creo que nosotros nos apropiamos de la historia y también depende del momento que estemos pasando, ¿no? O sea, si yo estoy rota en el momento que leí la historia, me va a afectar de otra manera, para bien o para mal. Tal cual. Sí, tal cual. Em, sí, totalmente, totalmente. Acá Leandro pregunta, las ideas que Ese es mi suelen marido. tomar, lo amo, lo Ay, amo. hola, Aguante los Lean. maridos que vienen a bancar al Muy chat. bien ahí. Las ideas que suelen tomar para sus historias, ¿surgen más fácil en el caos de la rutina o en la calma? Ay, qué buena pregunta, che. Ambas, depende. A mí me pasa que me he despertado a mitad de la noche con ideas muy locas y tipo blog de notas en el celular y es como, bueno, disparador de o salir a andar en bicicleta y de repente es como, uy, no, pego la vuelta, tengo que sentarme a escribir esto o de alguna manera registrarlo porque se me va la idea y nunca va a ser igual como se te ocurrió en el momento.
Y el caos también me parece que es fuente de gran inspiración o disparadora de cosas ahí. No sé, es como, me parece que son las dos cosas. Por Sí, lo yo menos creo a que mí. para disparar, sí. Yo en el caos no me puedo sentar a escribir. Como que yo sé de gente que está tipo en una reunión y justo les vino y se sientan con el celular y se escriben todo un capítulo. Yo no puedo, como que necesito estar más enfocada. Pero sí en el caos del día a día, capaz que Claro, a eso me refiero, a ese estoy tipo de caos. cocinando, sí, estoy cocinando y de repente fue como, bueno, no voy a decir cocinando porque es mentira, yo no cocino, pero me pasó de estar lavando un cuchillo y que se me venga a la cabeza una escena tipo uno medio obsesionado con ella y estar lavando el cuchillo y en mi cabeza escuché la frase, ¿qué se sentirá clavarlo en su piel? Y fue como, celular, Epa. no, lo tengo que grabar, a esto me lo tengo que anotar. Algo. Sí, sí, así como dice Karen, yo creo que el caos es muy buen generador de ideas. Yo no puedo escribir en caos, pero sí anotar muchas ideas durante el caos. A mí me pasa, una vez que está el proyecto encaminado, empiezo yo siempre digo que dejo de ser yo, o sea, estoy 24/7 pensando en el libro, pero 24/7 realmente, me estoy duchando y estoy en mi cabeza, personajes, y, y muchas veces me pasa que por ahí me pongo a escribir y escribo 4 renglones, pero después me paro y camino y un personaje le contesta al otro, entonces o sea, escribo en el caos, pero en mi caos, porque Claro, después también me pasa que es tanto lo que entrego que, que bueno, cuando termina, volver a la calma es un duelo muy grande, Claro. porque siempre cuento que convivo con ellos, que hablo con ellos, que me hablan, que digo, entonces después es un duelo muy grande y después la última etapa es me olvido de todo. Me olvido de los nombres de los personajes, me olvido de todo. Creo que es Wow. una cuestión de preservarme para no seguir con ellos en claro. mi vida. Para no obsesionarte, como acá la colega. Carajo. Simón, No, es que me imagino que debe ser duro, o sea, escribir una historia, vivirla, estar todo el tiempo y después de golpe ya está, se terminó. ¿Y qué haces? No, a mí me pasa que entro en un estado casi hipnótico, ¿no? Yo escribo, me entrego en ese proceso y de repente me pasa que cuando voy a releer algún capítulo digo, ¿esto escribí yo? O sea, ¿es eso real sí. que esto salió de mí? Es tanta la entrega cuando, por ejemplo, yo soy me siento a escribir y me siento a escribir, ¿no? Tengo como esa constancia, como dice Vero, es como mi mundo gira en torno a ese proceso creativo en el que estoy sumamente conectada y entregada. Pero sí, o me pasa de volver a leer esos capítulos escritos y me largo a llorar, porque es una emoción, es un proceso tan fuerte el que se genera y que convivís también con estos personajes que de repente sentís que te hablan y que están ahí sentados con vos en la mesa, ¿no? Y es como, bueno, dale, cuando le encontrás el sentido a eso, y sí, es un proceso también de duelo muy importante, ¿no? El de cerrar esa etapa, ese proyecto, que sabés que, bueno, que después va a ser entregado hacia esa otra persona que te va a leer, y bueno, y va a ser la interpretación, como decía Vero, bueno, en el momento también en el que se encuentre su vida y cómo esté atravesando bueno, esa lectura. Sí, esto es muy loco el proceso que se vive, el de los y las escritoras. Acá Bren y Cami dicen ambas que ya leyeron a Jackie y a Karen, pero necesitan leer a Vero ya. ¿Qué más? Tenemos a Qué Claribel. libro les recomendás, Vero, para que arranquen a Ah, leerte? sí. Yo diría que arranquen por Castillos de Arena. Sí, 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 sí. Acá está. Vos sabés, Vero, que a mí me pasó con tu libro, que yo no había leído un libro como este. Cuando a mí me lo ofrecen,
dije, bueno, ¿por qué no? Yo soy muy, muy abierta con el tema de los tipos de romance y demás. Y cuando lo arranqué, dije, va muy tranquila la situación, era como todo muy lineal. Después de golpe me mandaste todo al carajo. Y creo que va a ser uno de mis favoritos del año, porque la verdad es que es muy distinto a lo que yo suelo leer, así que yo lo súper recomiendo. Eso sí, van a sufrir como perras, ya lo digo. Y el segundo, ni te cuento. No, no me... ¿Sabés qué te iba a preguntar? Bueno, porque yo no te leí, confieso, a Jackie sí la leí. Em, Me pregunto, ¿no? Porque nosotros somos más de escritura con Jackie contemporánea, como decíamos. Vos escribís más histórico. Entonces, igual tuve la oportunidad de compartir charlas con Vero y de escuchar cómo ella va creando estos escenarios, pero me parece como muy asombroso, ¿no? Poder crear estas historias en escenarios tan distintos, tan lejanos. ¿Cómo haces bueno, para generar, hay que crear todo, ¿no? Un Sí. ambiente y una cultura y pensar en esa forma de cultura y de costumbres. Me gustaría, como desde mi lugar, preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo Es que crear todo ese mundo? es tan loco, Karen, porque yo me hago la misma pregunta con respecto a Ay, ustedes. no, no tenés respuesta, ok. La verdad es, primero y principal, a mí me encanta la investigación y me encanta la historia. Entonces, yo para ponerme a escribir leo muchísima historia, elijo el tiempo que quiero escribir, elijo el lugar donde quiero, investigo, y después mis personajes van, van contando esa historia, o sea, obviamente con condimentos, pero en el caso de Castillos, por ejemplo, que vamos a hablar de Castillos, o sea, yo sabía dónde quería ambientar la novela, es contemporánea, pero tiene como cosa distinta el tema del Medio Oriente, de la cultura Claro, árabe. Entonces fue investigar un poco, bueno, a ver, ¿qué pasa en Egipto a nivel social? Entonces surgió lo de venta de órganos, surgió Wow. lo de trata de personas, meterme en blog, leer mucho, eh, eh, cosas que la gente vivió y escritas en primera persona, de haber estado, eh, no sé, presos durante 6, 7, 8, 10 meses, 3 años. Entonces, meter todo eso en el libro me parece como fascinante. claro. Yo tengo cosas muy reales y mis personajes lo viven, o sea, para mí es tan simple y me resulta tan difícil lo que hacen ustedes, porque yo digo, armar algo contemporáneo con la vida cotidiana y no podría. Pero bueno, Mirá vos, Bueno, qué cada una tiene interesante. su... Sí, 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 es súper interesante porque, bueno, eso, de mi pregunta iba en ese sentido, porque, bueno, más que nada, a ver, Jackie también, yo leí 3 semanas en Nueva York, ella sitúa la historia en Nueva York, y jugar con esto también había leído Alma Dañada, bueno, vamos, por eso digo que vamos evolucionando con las situaciones también que nos atraviesan. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo ahora estoy en proceso de escritura, tuve la oportunidad de viajar, entonces también voy usando esas situaciones de mi vida y de pensar en eso. Bueno, viajé y trato de incorporarlo a las historias. Pero bueno, acá ya estamos hablando de Medio Oriente. ¿Te fuiste a Medio Oriente, Verónica? Decime la verdad, Verónica, llévame. ese viaje a Egipto lo hice. Yo cada vez que tuve oportunidad de viajar al exterior, siempre toqué un país musulmán, siempre, porque amo la cultura musulmana y siempre coincidió, y yo Ahí creo va. que tiene que ver con que siempre viajé en Ramadán. No me preguntes por qué, porque el Wow. Ramadán no cae todos los años igual, va cambiando, como para nosotros las Pascuas, Sí, sí, y sí. sin embargo siempre coincidió que cada vez que Mira. toqué un país musulmán era Ramadán. Y la verdad es que Wow. como que es el doble de fuerte la información que recibís, porque ellos cambian toda su vida durante un mes de Ramadán, están sin comer, o sea, su
temperamento es distinto, actúan distintos, entonces fue tan lindo, tan gratificante absorber toda esa cultura. De hecho, en un viaje a Marruecos paré en una casa de familia, entonces poder convivir con ellos fue increíble. Y amo la cultura árabe, la amo desde Claro. no sé cuándo, y la busqué yo, no me buscó ella a mí. Wow. No sé ¿De por otra qué. vida, tal vez? Yo creo mucho en Entiendo, eso, ¿eh? entiendo que debe ser otra vida. Mira, yo cuando viajé a Egipto, que fue el primer país musulmán que toqué, me acuerdo que ya fui con mis tatuajes y todos mis tatuajes tenían letras en árabe. Mirá. Y ya estaba, y cuando ellos me lo vieron, una emoción, digo, ya lo tengo incorporado, qué sé yo, y me encantaría escribir toda la vida sobre países árabes, un continente que amo con todos mis seres, Egipto. Entonces, mi próxima novela está ambientada en 1700 en Sudáfrica. Wow. Ay, me Digo, encanta. me voy para ahí. Próximo viaje. Llévame, podemos organizar algo las cuatro Ya viajamos. lo hice Por también en favor. el viaje, pero lo hice Wow. después de escribir la novela. Mirá, qué loco. Qué Aparte, loco. Sí, chicas, sí. el libro de Vero es cortito, o sea, los libros de las tres que yo leí son cortos, para mí, hay un par que me dicen 300 páginas, para mí es un montón, para mí menos de 300 páginas es una sentada, y yo tenía miedo, porque yo dije, el de Vero por más que tiene un romance, es mucho más que un romance, y yo decía, tengo miedo de cómo va, por más que yo sabía que tenía continuación, cómo lo va a cerrar en tan pocas páginas. Y la verdad es que lo cerró espectacular y aparte la ambientación te transporta. A Claro. mí Egipto me encanta, es mi sueño es ir a Egipto. Y yo tuve, ahora que contabas, Vero, tuve un alumno online de Marruecos Wow. y él hablaba español, quería aprender inglés, hablaba español y francés. Y para mí era toda una experiencia, porque yo decía, hablaba español, pero no hablaba español como nosotras, hablaba como le salía. Y yo decía, wow, qué loco, o sea, nunca tuve, fue la única experiencia que tuve con alguien de otro país así, y también estaba en Ramadán, y de golpe era como, se escuchaba como unas campanitas, y él me decía, espérame, y iba a comer algo y volvía, y yo estaba enloquecida, o sea, yo la veía a la madre pasar con las ropas y todo, y era como, wow, quiero hacer tantas preguntas, pero tengo tanto miedo de quedar desubicada. Pero sí, es tremendo. El choque de culturas es muy fuerte. Y bueno, hablando justamente de esto, los libros de las tres son bastante cortitos. Les quería preguntar, ¿cómo crean ustedes la química real entre los personajes? ¿Es todo diálogo, tensión o emoción pura? Yo creo que desde lo anecdótico, ¿no? El Club de las Cosas Imposibles nace eh, y se crea y se Ujú. inspira en mi grupo de amigas. Entonces yo creo que estos personajes tienen todo de mi grupo de amigas, en mi grupo de amigas somos cuatro, bueno, están Kiara, Ana, Melissa y Julia que se conocen en este club de lectura, que claramente son mis amigas en la vida real. Incluso yo estoy en una de estas protagonistas, o por lo menos me identifico un poco más. Y Silvia, que bueno, es esta matriarca que creo que sí que es un personaje que he creado gracias también a estas historias de vida que conocí con el periodismo, cuando hacía notas en la calle y eso. Siempre destaco que en el periodismo busqué, ¿no? Como visibilizar estas voces bueno, que no se mostraban o que a lo mejor no eran interesantes para los medios, entonces tuve la oportunidad de poder laburar desde ese lugar, siempre me gustó como buscar esa diferencia, ¿no? De poder mostrar otras voces, lo sigo aplicando al día de hoy con la escritura y entonces traigo estas historias bueno, a mis libros. Y creo que es eso, ¿no? Por eso son tan humanos los personajes que voy creando, pero que existen también en la vida real. De hecho, Silvia, la historia de Silvia, no vamos a spoilear mucho, pero la historia de Silvia es real. Y Es muy bueno, me la fuerte han la historia de contado, sí, Silvia. es muy fuerte, es real esa historia y la fui armando también de a pedacitos porque
bueno, es una historia de una familiar, y además es una historia que coincide con una nota periodística que yo había ido a cubrir en ese momento, el tema de la suelta de globos. Para quienes leyeron el club, es real esa suelta de globos en homenaje a su hijo. Entonces voy construyendo también en base a eso. Creo que de ahí también es como fluye mi forma de escribir. Sí, vos sabés que acá Cami te escribe, Car, librazo el club, lloré 1000 años y abracé Ay, a todos los Cami. protagonistas. Gracias. Bueno, perdón por hacerte llorar, Cami, pero bueno, yo pido disculpas, pero bueno, sí, es así. Me gusta también como recordar estas historias, ¿no? Son historias de vida fuertes, complejas, y que también necesitan ser escuchadas y necesitan Obvio. por lo menos ser recordadas, porque nada, la vida tiene sus altibajos, la vida es eso Obvio. también, y yo por lo menos descubrí esta manera bueno, de dejarlas por lo menos plasmadas y que de alguna manera dejen huella, ¿no? Que fueron historias que son reales, que son dolorosas, pero son reales y que tal vez eh, no, nos han tocado, ¿no? Yo, de hecho, empiezo a escribir Eterna Clara por mi historia personal, entonces hay algo ahí que soy muy fiel también a la hora de escribir y soy muy consciente de los temas que abordo y de la manera en que los abordo. De hecho, bueno, mucho no sé si puedo decir, Vero, estamos acá en proceso justo de edición, Vero, no sé cómo venimos con eso, pero bueno, en la novela próxima que va a venir, habla mucho también, ¿no? De estos procesos de historias reales, historias que necesitan ser contadas. A mí me parece eso, ¿no? Como que son historias que necesitan ser habladas al menos por alguien. Y bueno, yo me tomo ese atrevimiento, siempre Vos digo sos que el trato de puente, recordarlos. ¿Eh? vos sos el puente. Totalmente, tenés razón. No, pero en serio, es como me siento intermediaria de Y sí, eso, ¿no? Como que siento la comunicación social desde ese lugar, con ese objetivo, con ese propósito, que desde el día uno que dije voy a estudiar periodismo, lo sentí así. Y siempre fui muy fiel a eso, a eso que quiero transmitir. tal cual. Qué lindo. Vero, Jackie, ¿cómo crean la química entre sus personajes? Depende de la historia, siempre voy a decir lo mismo, pero en el caso ¿Mm? de Castillos creo que fue una muchacha muy vulnerable, Ujú. muy necesitada de ser vista, de ser mirada, de ser escuchada Muy sufrida también. y encontrarse con una personalidad que ya tenía la seducción incorporada. Ujú. Entonces fue como esto de dejarse comprar por las cosas que hizo por ella, comprar por el tiempo que le dedicó, tal vez lo que ella hubiese necesitado de su pareja anterior, que nunca se lo dio. Y después, bueno, es como comenté al principio de la charla, ¿no? Cómo eso se puede mantener, porque al principio es, yo hago cosas lindas para que a vos te gusten y es fácil. Entonces, Obvio. yo creo que se juntaron dos personajes donde uno estaba muy vulnerable y el otro con mucha fortaleza, y creo que después, a medida que la historia va avanzando, el vulnerable empieza a conocerse, el vulnerable empieza a quererse, el vulnerable empieza a decir, esto es lo que quiero para mi vida, y el que tenía tanta fortaleza se da cuenta que es débil porque hay mandatos Mm, familiares que tiene que cumplir, porque hay mandatos culturales que tiene que cumplir y que en definitiva el que creía que lo podía todo estaba limitado y, y la que sentía que era totalmente desgraciada terminó teniendo una fortaleza que va creciendo con el libro. Eso me encanta. Bueno, me pasa que generalmente mis mujeres son siempre fuertes, a Ujú. pesar de que sufren y todo,
son siempre fuertes, pero es como que siempre arrancan como vulnerables, entonces crecen mucho, que crecen de quererse, ¿no? De empezar a amarse, a conocerse, y en el caso de Elena, Elena tiene bastante tiempo que está muy sola, que lo único que hace es escuchar su voz, donde cuenta que se imagina toda su infancia y ahí cuenta un poco y cómo va cambiando su forma de pensar con respecto a lo que le había pasado, y cómo de hacer responsable a otros se da cuenta que fue responsable ella de haber aceptado situaciones que las aceptó por comodidad o por no conocer otra cosa o por creer que eso era el amor. Entonces, eso está fantástico, me encanta escribir así. Acá Lean te dice, Vero, ¿alguien ya le dijo a Vero que su voz es idéntica a la de Solita Silveira? Ay, no te puedo creer. No, Es verdad, tiene un aire. Tiene la ronquez de Solita. Sí. Total. Bueno, Jackie, ¿y vos? Yo siempre admiro a las que escriben Instalove porque es uno de mis tropes favoritos, que también es muy criticado, porque a la mayoría les Sí. gusta el slow burn, el que se va lento. Yo lo odio, yo necesito que se amen de Que se una. besen. ¡Ya bésense! Pero me imagino que debe ser muy difícil también crearle que sea realista, ¿no? A mí me ha pasado leer algunos y decir, no me la creo mucho. Pero bueno, 3 semanas en Nueva York es hermoso, lo amo. Así que quiero saber cómo haces para crear esa química desde el primer momento. Creo que tengo un poco de la respuesta de cada una de las chicas. Depende mucho de la historia, y depende mucho de las vivencias. Y a la vez, yo siento que ellos me dan la química que tienen entre ellos y yo solamente la transmito. Pero, por ejemplo, en Alma, eh, que es muy mío, Alma siempre digo que es el libro que escribí para exorcizar mis demonios. En Alma, yo tengo en la cabeza una relación pasada que me enseñó lo que no quería y mi relación presente que me enseñó todo lo que sí quiero. Entonces, eso es lo que construyó quizás la química entre Carol e Ian, que son como, ¿no? Los protas y que si bien tienen sus dificultades, porque ella tiene muchos mambos, como que, bueno, él la va llevando y es muy, muy leanillo. Pero después me pasó con Zoe y con Luca en 3 semanas que en un momento fue como, ellos tienen 3 semanas, o sea, son 3 semanas, no puedo hacer un slow burn en 3 semanas porque no va a pasar nada, él se va a volver y no va a pasar nada. Entonces tenía que tener un poco de la chispa de cada uno, ¿no? Él que es súper tímido y de repente ella le saca su lado, ¿no? Como su lado, bueno, me la voy a mandar porque si no con esta piba no consigo nada. Y ella que es una prota que es como, bueno, vemos qué pasa después de las 3 semanas. Y se genera un poco sola. Creo que ellos, los mismos personajes, ellos tienen la química y por eso se presentan ante vos con esta historia, ¿no? Como contar nuestra historia, que acá hay fuego. Eh, pero a la vez siento que a veces cuesta hacerlo como real, ¿no? Como que si de repente, si desde el primer día se están diciendo te amo, no. O sea, yo soy muy del Instalove, pero voy a citar a Lauti Farías Aloy, que a mí me dijo, cuando leyó 3 semanas, me dijo, te voy a discutir a muerte, no es Instalove, son Instaganas. Me dice, ellos de una se tienen todas las ganas, pero después tienen 3 semanas para conocerse. Y decime lo que quieras, pero en 3 semanas vas conociendo a la persona y te vas enganchando. Y sí, o sea, yo lo conocí a Lean y en 3 semanas, o sea, de hablar todos los días, de estar charlando todos los días, ¿no? Te terminás enganchando, te terminás enamorando, no me parece algo ilógico. Quizás no es el momento de decir te amo a las 3 semanas, pero sí que ya te metiste en el baile, ahora tenés que bailar. Entonces, creo que va un poco por ahí, ¿no? De tratar de generar esta química que se muestre, que entre ellos hay una chispa, sin hacerlo irreal, ¿no? Sin que sea como, bueno, listo, te conocí hoy, mañana nos casamos, bueno, no, pero sí que se vaya generando esto de a poco. Sí, totalmente.
Acá dice Bren, eso tiene Jackie, que sus Instalabs son recreíbles, nada parece forzado. Ani dice, chicas, las admiro. Amé el concepto de Instaganas, dice acá Claribel también. Em, Así que, bien, chicas. ¿Y ustedes creen que es más fácil escribir romance cuando están enamorados o cuando les rompieron el corazón? Son Ay, dos tipos de romance diferentes, me parece, sí, que pueden llegar a salir desde ahí. Eh, sí. Yo creo que un romance que cuando lo escribís desde una rotura de corazón va mucho hacia la sanación, ¿no? De la protagonista. Por lo menos ese fue mi caso. Yo Alma lo escribí con un corazón roto y lo terminé con un corazón enamorado. Y 3 semanas lo escribí con un corazón totalmente enamorada, ya claro. conviviendo con hijo. Entonces, Se te das notó, cuenta, o sea, amiga. solo con leer los libros te das cuenta, ¿no? Que uno es romance, fuego y drama, mucho, mucho drama, y encima en ese momento me pintó la onda mafia, entonces al final tiene como te tiro un mafioso acá en el medio, eh, y, y 3 semanas es escrito con el Azúcar, corazón flores y muchos totalmente. colores. Sí. Imagínate que cuando empecé a escribir 3 semanas, hacía medio año que había sido mamá. Entonces es como, estoy totalmente en el apogeo del amor. Y Claro. se Bueno, pero nota ahí ahí en tiene la que ver con lo que decíamos hoy, ¿no? Como con la evolución también que hace una en la vida y en los libros. Me parece que ahí Sí, eso es fundamental. Eh, exacto. se nota mucho a la hora de encarar un nuevo proyecto. Bien, bien, bien. ¿Hay alguna escena que no volverían a escribir o que dirían, me fui al carajo? No. No, creo que No, todas las escenas que coincido, escribí, eh, a mi entender, ameritaban ser escritas. Y, totalmente. y todos los sentimientos que pongo en mis personajes, eh, necesito que los lea el lector. Y creo que todo lo que escribo en mis libros es porque quiero que esté. O sea, que por ahí después tengas algún problemita de edición, puede ser, pero yo Eso es otra cosa, claro. lo que escribo Sí. es porque quiero que esté. Puedo modificar la forma en que lo escribí, puedo charlar con el editor y decir, bueno, esto en vez de ponerlo acá, lo ponemos acá, pero lo que está escrito quiero que esté. Coincido con Vero, sí, plenamente. A veces me han Yo creo, preguntado, ¿cambiarías algo? Mm. No, yo creo mucho en que la historia se dio así porque debió ser escrita así, en ese momento. Tal cual. Perdón, Jackie, te interrumpí. no, yo te interrumpí a vos. Yo de estos libros que tengo publicados o de los que estoy escribiendo ahora, no. Pero de los libros que escribí en pandemia, que cuando yo arranqué a escribir como pleno en pandemia, y era como, estaba como muy a full todo lo que era medio dark romance y todo lo que era muy erótico y todo lo que era mafia, muy pleno mafia. Eh, yo cuando empecé a reescribir Perfecto Horror, que es el primer libro que termino, de escribir en esa etapa. Cuando ahora lo empecé a editar, porque tengo ganas de hacer algo, no sé qué, con ese libro, hay escenas que dije como, "Uf, creo que en ese momento eran leíbles y hoy por hoy me van a saltar a la yugular con las red flags. Entonces también es como que ahora, y a la vez habla un poco, creo, y sin creérmela, de mi evolución como escritora. ¿No? Como que Obvio. yo hoy por hoy estoy como más formada en lo que es escritura y también estoy como más leída, como que he consumido más libros y estoy como más al tanto de qué es lo que gusta, lo que no gusta. Siempre escribo lo que a mí me gusta, pero creo que si yo hoy por hoy tuviese que reescribir ese libro, cambiaría un montón de escenas o de cosas que si yo sé que si hoy las saco así a fuego, pueden generar un poco de controversia. Y te hago una A pregunta, Jackie, mundo mafioso. Sí, te hago una consulta. ¿A vos te molesta que genere controversia? no me molesta que genere controversia, pero cuando lo releí, a mí me hizo A vos ruido. te... Entonces, Ah, si a vos te mí hizo ruido, me hizo claro. ruido, es como yo hoy, yo no leería esto, hoy. Claro. Quizás en pandemia sí, me comí 80 libros de eso, pero hoy no. Entonces, siempre voy a lo que a mí me gusta, ¿no? Como siempre escribo lo que a mí me gustaría leer, porque sé que es lo que me va a salir más lindo, quizás. Entonces,
aparte es un género muy, o sea, mafia es un género como muy controversial, ¿no? Hay como cosas muy, Claro, muy Obvio. fuertes que podés llegar a manejar y creo que hoy por hoy no serían bien recibidas y yo no las recibo bien. O sea, yo cuando la releo no lo recibo como a mí Claro. me gustó o No, como no, me gusta. el tema creo que es que vos ya no lo recibís bien, porque a mí me pasa que al meterme con histórica, obviamente si nosotros nos vamos al rol de la mujer, yo tengo que respetar Obvio. socialmente como era la Obvio. mujer. Entonces, a mí me pueden venir a decir, y sí, lo pueden llegar a tomar a mal. Y bueno, o sea, eh, yo priorizo contar la realidad. claro, el Eh, La ciudad. contexto, sí, sí, claro, claro. digo, 1800, Sudáfrica, donde una nativa creía que la impureza se iba porque un hombre la elegía ¿Mm? y se iba en el momento de la penetración. Y sí, hoy vos decís, ¡ah! En ese momento era la realidad. No. Entonces, ¿por qué? Y si alguna feminista lo toma mal, y lo lamento, al No, contrario, obvio. ve positivo cómo evolucionamos. Claro, Claro. Obvio. Es Sí, que claro. Yo obvio. a tablas respeto eso. Siempre obvio. cuento que por ahí respeto por más que no esté de acuerdo y busco la forma dentro de la historia de que la protagonista logre su objetivo. Y siempre cuento un ejemplo, por ejemplo, de un lugar en el mundo, que es el 1920, donde la protagonista trabajaba en el diario Crónica, donde ella, por ser mujer, tenía que estar en la parte de sociales, donde no se le permitía hacer política porque estaba prohibido. Entonces, ella logra su objetivo con un seudónimo de hombre. Entonces digo, Claro. dentro de las limitaciones de las mujeres, siempre le pongo una herramienta como para que pueda decir, bueno, logré mi objetivo, pero siempre respetando socialmente cómo estaba la situación Claro. en ese momento. Sí, Bueno, que claro. para mí también la literatura es eso, ¿no? El lugar donde de ahí se arma el debate a todas estas cuestiones. Obvio. Digo, me parece, por lo menos yo tomo la escritura de esa manera, ¿no? De plasmar ciertas cuestiones que también a mí me hacen preguntar y me hacen pensar, che, ¿cómo puedo interpelar al otro? O de qué manera podemos construir eh, desde esa mirada, ¿no? Creo que la literatura es eso también, ¿no? Desde la historia de la humanidad. Es ese espacio donde, nada, nos permite reflexionar desde ahí, desde lo que se Sí, escribe. Si Tal no, cual. bueno, no estaríamos hablando de autoras tan poderosas y feministas que ya desde hechos históricos impensados, ¿no? Que han planteado y que han vivido en esa época y que tal vez en esa época no eran bien vistas, pero hoy son autoras clásicas universales. Entonces, creo que es eso también la escritura, Como vamos armar a hacer ese nosotros. debate. Obvio. Totalmente. Es que, es que yo creo que es eso, creo que muchas veces debato con otras chicas cuando critican libros que no ubican el contexto del libro, Claro, ¿no? No A se mí me puede. pasa que yo leo mucho thriller y a veces cuando leo un thriller juvenil veo que le pegan mucho porque, por ejemplo, dicen, no sé, porque los protagonistas eran unos tarados. Chicos, son adolescentes, o Y sea, sí, pónganlo en contexto de que son así, son intensos, dicen cosas sin pensar, se aman, se odian, o sea, y creo que pasa eso, a mí con el de Vero me pasó que yo lo iba leyendo y obviamente había cosas que decía, ay, qué feo esto, pero en contexto era obvio que si no, claro. no era creíble, perdía credibilidad la historia, tal cual. tal cual. pero sí, totalmente. Y acá tengo una pregunta que preguntan, ¿qué es más difícil? ¿Escribir una escena hot, una pelea o un final? Opa. Un final. Ay, Yo Las maté, chicas. Ah, para mí, descarto totalmente la parte de la escena hot porque creo que es lo que mejor me sale escribir. mucho spicy. Porque vos sos hot, amiga. Emanás sensualidad, por eso. No, no, pero posta creo que es lo que más me... A ver, no, no es que no escribiría todo un libro así,
pero a mí me gusta incluir escenas eróticas en los libros y creo que fluyen, y si bien después reviso, escribo, busco que suene no tan burdo, ¿no? Como que lo trato, es lo que más me copa escribir de alguna forma. Peleas no he escrito, pero creo que tenés que tener como mucho, mucho vocabulario, no sé, imaginación, como imaginarte ciertas cosas, todavía no lo he tanteado, pero sí me han costado mucho los finales, porque siento que un mal final puedes arruinar todo, puedes como arruinar toda la historia. Y no, esto no quiere decir que tiene que ser siempre un final feliz, pero cuando el final es chato y no te deja sensación de nada, o te quedas como, ¿y qué pasó? Entonces los finales los trato como de buscar mucho, trato de buscar mucho que a mí me cierre cómo cerró la historia, como que yo me quede contenta con lo que escribí. A mí me cuestan más los finales, porque no me cuestan las escenas hot y porque no he escrito escenas de pelea. En algún momento, ahora que me estoy metiendo en la parte fantasiosa, capaz que tengo que meter una peleita en el medio. Después volveré a responder esta pregunta. Por ahora, los finales. En mi caso, escenas hot siempre hay alguna en los libros, pero no demasiado. No me cuesta. En el caso de Castillos, como objetivo fue contar la escena desde el hombre, en el momento de hacer el amor, eh, ponerme como en la cabeza de él. Y bueno, y fue una experiencia buenísima porque fue charlar con un hombre que me cuente, porque bueno, contame, charlemos a ver cómo se siente, porque yo puedo escribirlo desde el lado de la mujer y me encantó hacerlo desde el lado del hombre. Entonces, peleas no hay en mis novelas, sí por ahí intercambios, sí formas de pensar distintas, pero siempre con charlas. Y los finales, generalmente no hago finales porque tengo la convicción de que las historias siguen en la cabeza de los lectores y que mis personajes no mueren. Mis personajes van a seguir sus vidas, entonces no cierro historias. Ay, me vas a dejar maquinando. No Dios. cierro nunca una historia. Que no quiere decir que venga una segunda, una tercera, una cuarta parte. Quiere decir que esa parte, o sea, si vos lees Castillos, la historia cierra. Lo que se plantea está cerrado. Ahora, que la historia sigue y ellos siguen viviendo. Bueno, ahí está Huellas. Y con Huellas va a pasar lo mismo, y con todos los libros que escriba va a pasar lo mismo. Pero no porque las historias no cierren, sí cierran. No es que tenés que leer el segundo libro para ver qué pasa. No, vos lees Castillo y muere ahí. Y bueno, y me da no sé qué cerrar historias, no puedo cerrar historias. Capaz que ahora en este nuevo proceso de mi vida empiezo a cerrar historias. Hasta ahí no, Muy bien. hasta ahí no podía. Bueno, che, yo acá no tengo una respuesta concreta para esto, porque creo que me pasa esto, ¿no? En ese proceso de entrar en un estado casi hipnótico, es como que siento que me pongo en la piel de ese personaje o de la situación que esté narrando, ya sea final, ya sea al principio, ya sea un diálogo, ya sea una discusión, ya sea algún momento spicy. No sé, siento que es como esa entrega y es el momento, ¿no? No siento que me cueste. Sí, los finales lo que me pasa es que yo por lo general sé cómo empieza la historia y cómo termina. Incluso me pasa que, no sé, voy por la mitad de la historia y ya en un momento tengo el final, entonces lo escribo y lo dejo, ya como, ya sé por dónde va, me hace sentido a mí, y cuando llego al momento de, bueno, llego al final de la historia, estoy como reviendo a ver si eso termina realmente de ser el potencial final que quiero que cierre esa historia o no, o dejarlos ahí también, porque soy de jugar con eso, ¿no? De apelar a la imaginación. La palabra es cruel. Cruel, además. Ay,
Sí, sí, tengo también a veces soy, pero no sé si lo escribo con esa intención, ¿no? Me nace, es como que está ahí. Así que no sé, es como que no siento que me cueste demasiado, ¿no? Es entrega absoluta, de verdad que lo vivo así. Por eso no me obligo a escribir tampoco. Mis proyectos nacen cuando lo siento así y digo, bueno, ahora sí es momento de escribir porque hay algo que está ahí latiendo y que tiene que abordarse y trabajarse y bueno, y es el momento, digo, no me obligo a sentarme, uy, tengo que escribir porque tengo que presentar un proyecto o una propuesta, no, es algo que se va dando de manera natural y espero que así siga sucediendo. Continúe, Diga. ¿Eh? que así continúe. Que así continúe, sí, porque es la manera más cómoda también que tengo a la hora de escribir. Y Pero sí. bueno, todo puede cambiar. Obvio, obvio, obvio. Y para ir cerrando, chicas, quiero que cada una me recomiende un libro de romance. Puede ser propio, puede ser ajeno, ambos. Y bueno, las escucho. Bueno, Eh, ¿quién empieza? Ah, no nos pongamos tímidas ahora, chicas. Dale, después de todo lo que hablamos ya, chicas. yo en realidad, si me permitís, eh, Mm, voy a nombrar a dos escritores que amo bueno, y que, por ejemplo, Isabel Allende para mí Ay, es todo lo que está bien, amamos. es con lo que me identifico 100%. Entonces, si yo tengo que decir, léete algo y léela a ella, o sea, para mí es todo lo que está bien. Entonces, sería mi recomendación, más allá de un libro, porque viste que el tema de recomendar un libro es tan subjetivo, que a mí me puede encantar por el momento de mi vida que estoy, y otra persona lee hasta la página 10 y dice, no, esto es un bodrio. Entonces, la verdad que generalmente no recomiendo, pero sí recomiendo escritores, y para mí esa mujer es todo lo que está bien. muy Ay, bien. amamos a Isabel. Es mi autora favorita. Yo recomendaría como dice Vero, los libros, ¿no? Más allá de algún título en específico, a Viviana Rivera, autora nacional, con la que, bueno, eh, me ha adentrado mucho a sus historias, me gusta mucho esto que trae, ¿no? El recorrido histórico, que siempre sitúa la historia en algún presente en particular, pero trae nuestra historia, ¿no? Mucho también desde el lado de lo que es Europa, no sé, nuestros antepasados. Eso me gusta Grecia, mucho. ¿El qué, Vero? No te escucho. la de Grecia. Bueno, que esto, ¿no? Ese juego que hace, pero siempre está Argentina presente, algún lugar específico de Argentina y algún lugar de Europa y va haciendo esa conexión que a mí me fascina, o sea, me encanta cómo escribe y cómo reconstruye estas historias. Así que Viviana Yo, Rivero para mí es una gran Viviana, autora. he leído toda la bibliografía completa, íntegra. Es algo, Íntegra. me encantan las dos. Bien, muy Bueno, bien. yo soy muy mood reader, como que voy mucho por lo que tengo ganas de leer en el momento. Estuve mucho tiempo casada con Flor Bonelli. Siempre digo que mi libro confort es Lo que dicen tus ojos, que una vez por año me lo leo, porque es como lo que me vuelve a la calma. Pero yo voy a ir a la contra de las chicas, yo voy a recomendar un libro. ¿Por qué? Porque estaba totalmente negada a meterme en la era cowboy. Totalmente negada. Yo dije, yo no voy a ceder a los vaqueros con botas y sombrero. Y me metí en un club de lectura y en el club de lectura me hicieron leer este, que es Espíritu Salvaje. Ah, Y mira. ahora quiero ser una cowgirl. Ok. Ahora me quiero leer todos los libros de western que hay. Entonces, nada, este es el que terminé ayer y lo terminé tipo, me quedé hasta las 2:30 de la mañana leyéndolo porque me quedé fascinada. Y me gustó mucho, siento que está muy bien logrado y es la primera vez que leo a la autora, es española, es la primera vez que leo a la autora y me gustó muchísimo. Entonces, como yo lo recontra disfruté y me pareció una gran lectura, muy fluida, muy rápida, pero a la vez disfrutable,
voy a recomendar eso. Espíritu Salvaje de Adriana Criado. Muy bien, muy bien. Y por último les dejo una frase para completar, sin pensar mucho. El romance es... Arte de la vida. El amor en todas sus formas. Y yo voy a decir arte y pasión. Muy bien, me encantó. ¿Aprobamos? Bueno, aprobaron, aprobaron. Y bueno, yo las voy a recomendar a ustedes, chicas, porque la verdad es que amé sus libros. Lean 3 semanas en Nueva York, el Club de las Cosas Imposibles es hermoso y Castillos de Arena también. Sobre todo, bueno, a Karen y a Vero, preparen pañuelitos. Pero nada, las admiro a las tres. Bueno, a Karen y a Vero las conozco hace relativamente muy poco. Así que les agradezco muchísimo que se hayan copado para esta charla un poquito entre mates y risas más descontracturada. Así que nada, puro agradecimiento. Gracias a vos, Dai, por invitarnos a esta charlita muy linda. Bueno, ¿la Millón pasaron de bien? gracias a vos, me encantó. A Jackie no la conozco, con Karen compartimos muchas mesas y nos encanta hablar. O sea, nos invitas y ahí estamos primeras. Así que yo desde mi lugar, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, gracias por el espacio, por compartir. Me encanta porque me gusta conocer, ¿no? La escritura de colegas que leo, que bueno, que compartimos. Está buenísimo. Y aparte, siempre estos encuentros así alimentan, ¿no? Y yo creo también fervientemente que nos hace crecer también como escritoras, como compañeras en este mundo que es bastante complejo. Pero es sumamente interesante que podamos compartir y debatir y charlar sobre nuestras historias y conocernos. Así que gracias, Dai. Y gracias a Vero y a Jackie. Bueno, chicas, las despido. Muchas gracias. Besos. Gracias. Chao. Adiós. Bueno, para ir cerrando, quiero agradecerles a los que se sumaron al vivo. Duró mucho más de lo que yo pensé que iba a durar. La verdad es que estoy contenta con el resultado. Los que me conocen saben que me encanta entrevistar a autores y sobre todo a autores nacionales que creo que merecen el espacio. Y en este caso, bueno, nada, estoy muy contenta con cómo salió. Espero que a ustedes también les haya gustado y que se hayan divertido, igual que yo, con todas las preguntas. Me quedé con muchas cosas en el tintero, pero bueno, tenía que seguir mi vida básicamente. Así que las súper recomiendo a las chicas, vayan, síganlas en Instagram, léanlas porque es un placer. El video va a quedar guardado, así que si les gustó, compartan, comenten, recomienden, suscríbanse, denle like al vivo. Y bueno, nada, esto lo voy a repetir seguramente con otros autores. Así que nos vemos en el próximo episodio de este podcast sin filtro, por supuesto. Muchas gracias por todo. Adiós y que tengan buen fin de semana.